tenemos aquí preparado el bloqueador de grannies. Como podéis ver, tiene todos estos agujeritos. Tiene además este metraje incluido, tanto en centímetros como en pulgadas. Y aquí tiene un espacio para guardar las barras que usaremos para bloquear. Además, estas barras vienen en esta bolsita de tela que incluye unas agujas laneras. Pues vamos a pasar a hacer este bloqueo. Os voy a mostrar cómo podéis bloquear o bien un granny o bien cómo lo podéis usar también para bloquear una muestra de punto, una muestra de tejido, para hacer un 10×10. En el tema de los grannies, lo que vamos a hacer es que en este caso, primero yo tengo aquí al lado, no lo podéis ver, pero lo asomo por aquí. Tengo aquí un barreño con un poco de agua templada y lo que voy a hacer es que voy a sumergir este granny y el siguiente también, ya lo voy a ir dejando a remojo para que tomen un poco de agua. Escurriré y aquí ya lo traigo mojado. Bien, se trata de lo siguiente. En este caso podemos guiarnos por estas medidas de 10 centímetros que tenemos aquí arriba, que nos lo marca, y necesitaremos saber la muestra que nos indique en todo patrón. En este caso es un granny hecho para hacer este vídeo, con lo cual no es que haya ninguna muestra específica, pero siempre nos suelen recomendar una medida de granny cuadrada, 11×11, 15×15, depende del motivo del granny. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger estas barras y vamos a colocar, siempre teniendo en cuenta la medida que nos indique según el granny, siempre teniendo en cuenta cuántos agujeros vamos a necesitar. En este caso lo ponemos así, y para que nos quede cuadrado el truco estaría en contar cuántos agujeros tenemos aquí. Son 10 agujeros y vamos a contarlos hacia abajo. Vamos a colocar aquí una de las barras. La otra punta la colocamos aquí. Y ahora nos vamos a colocar la cuarta barra. Vemos que a veces nos puede pasar que estiremos y nos quede unas curvas en la parte más recta. Bien, pues añadiremos tantas barras como necesitemos para que el granny nos quede bien recto, para que todos los costados nos queden perfectos. Igual no hace falta que usemos todas las barras, podemos poner algunas un poco más específicas o estratégicas. Una cosa así que ya nos haga. Una vez lo tenemos dispuesto ya de esta manera, lo dejaríamos secar tranquilamente. Para poder bloquearlos todos juntos y que nos queden con la misma medida, lo que vamos a hacer es aprovechar esta altura que tienen las barras, que como puedes apreciar es bastante largo. Yo diría que aproximadamente igual deben medir unos 10-11 centímetros de largo aproximadamente. Y esto lo que nos va a facilitar es que el siguiente granny que tenía preparado podamos ir colocando por encima
el truco o el consejo que os voy a dar es que, aunque sí que es verdad que los podríais unir todos colocándolos uno encima del otro, yo lo que os recomiendo es que vayáis bloqueando los grannies a medida que vayáis haciendo. No os esperéis a tener todos los grannies hechos para empezar a bloquear, sino que vayáis adelantando un poco de faena. Y lo que os recomiendo es que dejéis un poco de espacio, ¿veis? Para que sequen mucho mejor. Un dedo de distancia será suficiente para que el aire pueda correr libremente, se puedan secar bien, no se nos estropeen, no cojan malos olores y se bloqueen igualmente. Y ahora voy a pasar a mostraros cómo hacer la muestra 10×10, cómo usarlo para bloquear una muestra 10×10. Nos vamos a guiar por este 10×10 y vamos a colocar muestra previamente sumergida en agua, eso sí que no lo he dicho, pero previamente sumergida en agua. Vamos a colocar los 4 puntos de las esquinas y a partir de aquí haremos un poco lo mismo. ¿Que vemos que se nos coma demasiado? Eso es porque quizás la hemos estirado más de lo que debiéramos y ahora la recolocamos. Incluso ahora podríamos estirarnos hacia abajo, no, porque se nos curva demasiado la parte de aquí, pues ya lo tendríamos. Una vez seca la muestra, nos vamos a poder guiar ya directamente para contar los puntos y las vueltas con la muestra colocada aquí en el bloqueador. Y hasta aquí llegaría la explicación de este bloqueador de grannies, que lo podéis encontrar en vuestras mercerías de confianza, como siempre, o en katia.com.